y diversidad, el cual fue elaborado por reconocidos especialistas del INAH y de otras instituciones académicas del país. Las Secretarías de Cultura y de Educación Pública del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les dan la más cordial bienvenida a la 34ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, y en particular a este conversatorio, Nuestros Saberes, México, Grandeza y Diversidad, multigrado. Agradecemos a las autoridades, invitados especiales y al público en general presentes aquí en el auditorio Fray Bernardino de Sahagún del Museo Nacional de Antropología, así como a quienes siguen la transmisión a través de la señal de Canal 22 y de las televisoras públicas en Sonora, Cuba y en América Latina. También a quienes nos acompañan mediante las emisiones en streaming en las plataformas digitales de la Secretaría de Cultura, de la SEP y del INAH. Saludamos a nuestro presidium. Tenemos el honor de recibir a Leticia Ramírez Anaya, Secretaria de Educación Pública del Gobierno de México. Saludamos a Eduardo Corona Martínez, investigador del Centro INAH Morelos. Agradecemos la presencia de Beatriz Quintanar Hinojosa, Coordinadora Nacional de Difusión del INAH. Bienvenido Carlos San Juan Victoria, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Agradecemos también a la docente Ana María Prieto Hernández. Bienvenida. Nos acompaña Salvador Rueda Smithers, director del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Y aquí en la sala también damos la bienvenida a Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y, también tenemos al maestro Jaime Bali, editor. Sin mayor preámbulo, cedemos la palabra al historiador Salvador Rueda Smithers, quien nos hará favor de moderar esta mesa. Muy buenas tardes. Bueno, se trata de un conversatorio y no de una presentación formal, así que voy a evitar leer los currícula, no tiene realmente mucho caso, y vamos a hablar directamente del libro. Para abrir boca y para picarles un poco la cresta a los que están aquí en la mesa, les voy a contar lo que sucede cuando nace un libro. Siempre nace de una idea humilde. En diciembre de hace un par de años, el director general Diego Prieto nos fue llamando a cada uno de nosotros y nos fue preguntando qué nos parecía la posibilidad de hacer un pequeño ensayo de historia de los temas que nosotros trabajáramos para dirigirlos a los maestros. Me imagino que no fue un trabajo fácil porque recuerdo todas las llamadas de Aida Castilleja, entonces secretaria técnica del INAH, y que nos estuvo arreando a todo mundo hasta que pudimos sentarnos con Diego Prieto poco antes de las vacaciones de diciembre y nos puso las reglas del juego. Se trataba de un texto de no más de 17, 20 cuartillas, con un lenguaje muy claro, en donde el reto para los historiadores y para los arqueólogos y para los antropólogos era decidir qué momentos de la historia de México y qué pasajes de la historia de México debían ser indispensables para un libro guía, básicamente para maestros y para estudiantes de secundaria. Así es como habíamos quedado, puedo equivocar, pero así es como lo habíamos quedado.
En ese entonces me toca a mí y a Felipe Ávila, que por ahí va a andar, escribir sobre la revolución desde el programa del Partido Liberal hasta el final del cardenismo. Hicimos trampa, porque entonces juntábamos a 2 autores para tener 34 páginas. Por supuesto, Diego Prieto se dio cuenta de eso y dijo, bueno, si se pueden avenir a escribir entre los dos, eso se vale, pero va a ser un caso único. Cuando empezaron a juntarse el material, salieron cosas sorprendentes. En primer lugar, la cronología, hasta qué tan atrás nos íbamos en la memoria mexicana. En segundo lugar, que el tipo de eventos que estábamos escogiendo no debían parecerse a otros libros que tenían el mismo sentido. Particularmente habíamos hablado de la historia mínima en las distintas ediciones, la historia mínima de México del Colegio de México. No se trataba de competir con ellos, sino de hablar de la especialidad del INA. La intención de la Secretaría de Educación era mandarlo a estudiantes y maestros, en donde quedara muy claro cuál era el perfil del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de sus especialistas. Entonces entraron los editores. Ahí entró Jaime Valli, entró Ana María, entró por supuesto Beatriz, que nos llevaba con el chicotito en la mano para que entregáramos todos a tiempo y en forma. Y la discusión entre nosotros, las discusiones más enriquecedoras para mí, pero también las que pudieron ser más rasposas. No están aquí esos autores, pero se los puedo decir, son las que tuvieron que ver con las legislaciones en el periodo virreinal y la guerra de independencia. ¿Cuáles eran los hitos de estos dos momentos que eran los más desconocidos, pero que curiosamente además correspondían a la efeméride del 2021, que era también lo que se quería trabajar? Bueno, pues a mí me toca moderar una mesa, no hay mesa y no tengo más micrófono que irlos invitando a cada uno de los que están aquí. Yo quisiera empezar con la secretaria, para que ella nos explique el propósito de este libro y lo que ella quiera, por supuesto, y después pasar con Eduardo y Ana María y finalmente y Carlos San Juan, y dejar a Ana María y a Jaime, los editores, con Beatriz, que nos expliquen cómo redondearon y convierten una serie de ideas en un libro útil, no parecido a los demás, y que esperamos tenga sus lectores y sabremos cómo nos va. Muchas gracias. Soy maestra de educación básica y por lo tanto siempre necesito material didáctico. Sí. Buenas tardes a todas, a todos. Sí. El gobierno de la Cuarta Transformación tiene como uno de sus pilares la educación, de carácter humanista y científica. Por ello, ha puesto en marcha una propuesta educativa basada en la recuperación de la identidad nacional, que fomenta el sentido de pertenencia, el amor a la patria y el reconocimiento de la diversidad étnica, sociocultural y lingüística, porque somos una nación pluricultural y plurilingüe, con una rica historia que nos da fuerte cimiento y alimenta las perspectivas de un futuro esperanzador. Eso estamos convencidos en la Cuarta Transformación, en este gobierno. Estar en el Museo Nacional de Antropología, en esta joya de la arquitectura mexicana, donde confluyen la arqueología, la historia, la etnografía, el arte, múltiples expresiones culturales de nuestro país. Por eso es un gusto estar aquí y por estar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia para presentar la edición que realizó la Secretaría de Educación Pública del libro Nuestros Saberes, México, Grandeza y Diversidad. Esto es lo que están recibiendo
los alumnos de cuarto, quinto y sexto de las escuelas de educación primaria de nuestro país. Este hermoso, hermoso libro. Esto es lo que están recibiendo ellos. Es como un libro de texto gratuito multigrado. Eso es aquí así lo mencionamos. Estamos muy orgullosos de que esté llegando, voy a decir, a 7 millones de alumnas y alumnos en el país, en todas las escuelas, pero no solo en las escuelas, también en los hogares, porque son libros que se pueden compartir, son libros para adueñarse de ellos y compartirlos. Entonces eso nos hace estar muy, pero muy contentos. Saludo a todos los compañeros de muchas batallas, de muchos años, que forman parte de esta mesa. Me permitiré, si me lo permiten, no mencionarlos nuevamente porque ya fueron mencionados por nuestro compañero. Pero particularmente sí quiero mencionar a Ana María Prieto. O sea, la quiero mencionar porque es una maestra, es antropóloga, compañera de lucha y responsable de la adaptación pedagógica de este texto. ¿Sí? No solo es todo lo que ya dijeron, que además los historiadores, yo no sé si todos, pero casi todos, hablan tan bonito. O sea, la forma de estar hablando en público parece que están contando una historia y entonces es muy complicado participar y luego en primer lugar en una plática con gente que tiene tanta información en la cabeza, que la platica de tal manera que hace que uno se vaya adentrando y se vaya acariciando las palabras, ¿no? Entonces, pero la adaptación de ese texto la adaptación de ese libro al texto para alumnos fue en gran medida coordinado por Ana María. Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Qué es? Hace poco tuvimos una plática con Diego Preto para decirnos, aquí están los fascículos, el resultado de lo que nos estaban platicando del libro que se había trabajado, fascículos para alumnos, fascículos para jóvenes, para niños, para niñas, y los presentamos, bueno, primero los empiezas a ver, y dices, qué maravilla, ¿no? Entonces es una revista con grandes fotografías y de repente llegas a la mitad de la revista y dices, ¿qué pasó? ¿Quién se equivocó? No, regresas y entonces vas a la otra. Son 2 revistas en una, con ganas de hacer algo lúdico, algo que permita decir, a ver cómo está esto, cómo lo organizaron. Son los fascículos, los presentamos hace poco en otro bello edificio, el edificio de la Secretaría de Educación Pública, y tuvieron una gran acogida. Y las maestras, las personas que se enteraban, ¿dónde está? ¿Cómo lo podemos obtener? La impresión de estas revistas fue muy limitada en cuanto a número. Y entonces, pero los maestros que se enteraban decían, ¿dónde conseguimos los fascículos? ¿Cómo le hacemos? ¿Y de qué son estos fascículos? Entonces, lo que vimos estos fascículos son resultado de la presentación para un público más grande de este hermoso libro. ¿Sí? Ustedes lo conocen, es México, Grandeza y Diversidad. Entonces, esta es la historia del libro, lo que ya nos platicaron, cómo se construyó este libro, pues cómo hicieron los fascículos y llegamos a nuestro libro de Nuestros Saberes, México, Grandeza y Diversidad. Nosotros sabemos, y ustedes lo saben muy bien, que la conformación de una nación nunca está concluida. Su pasado ocupa un papel central en el presente. Conocerlo abre caminos, ayuda a comprender nuestra realidad e incluso plantea rutas para su transformación. Nuestro devenir está poblado de búsquedas permanentes, de avances, de retrocesos, de actos heroicos, de esforzadas victorias y dolorosas derrotas. Los cambios que se fueron gestando a través de los siglos han dado forma a la identidad de México, a la identidad de lo que hoy somos, que no solo una suma de héroes, pero tampoco podemos desconocer la valentía y el arrojo de mujeres y hombres que con sus ideas, sus actos y sus luchas contribuyeron a consolidar la transformación que estamos viviendo. Transformaciones emprendidas por los pueblos, por el pueblo en la que estamos trabajando.
La historia de México es larga y contiene múltiples enseñanzas a través de 3 grandes transformaciones de su vida pública: la independencia, la reforma, la revolución. ¿Sí? El presidente Andrés Manuel López Obrador las conoce muy bien, por eso, y encabeza un gobierno en donde inspira sus enseñanzas en personajes como Miguel Hidalgo, Leona Vicario, José María Morelos, Vicente Guerrero, Benito Juárez, Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, los hermanos Flores Magón, Francisco I. Madero, Francisco Villa, Hermila Galindo, Felipe Ángeles, Lázaro Cárdenas, entre muchos otros. Ahí está sembrado el ideario en el cual estamos participando. México se ha construido y transformado a través de la lucha y compromiso de miles de hombres y mujeres del pueblo que enfrentaron el poder político y económico, que defendieron ideales de libertad, de justicia y de igualdad. Campesinos, indígenas, afromexicanos, afrodescendientes, trabajadores y estudiantes fueron fundamentales. Todos ellos son fundamentales hoy, en esta construcción de la cuarta transformación. Por eso, hacer llegar a niñas, niños y adolescentes nuestro libro, el libro Nuestros Saberes, México, Grandeza y Diversidad, es poner al alcance de las familias un excepcional recorrido desde la conformación de nuestro territorio al inicio del poblamiento de América, los pueblos, culturas y naciones del México antiguo, hasta la construcción de una nueva esperanza para lograr la justicia social a través de la democracia, el respeto a la pluralidad, el diálogo. ¿Sí? Este camino aún lo estamos escribiendo. Es el camino de la esperanza en el cual estamos empeñados en conseguir un México con justicia social y soberanía. A partir de la lectura de estos libros, de este libro, maestras, maestros, estudiantes podrán tener también la posibilidad de información espléndidamente estructurada y presentada que les permitirá tener una travesía única. Ojalá logremos contagiarlos de ese entusiasmo de iniciar este viaje por el conocimiento de nuestro país. Revisar los hechos y las circunstancias del pasado nos permiten recorrer los caminos por los que estamos caminando. Cuando se tomó la decisión de que México, Grandeza y Diversidad formara parte de la nueva familia de libros de texto gratuito para las y los niños, se tomaron en cuenta muchas cosas. Pero aquí déjenme hacerles un paréntesis. La cantidad de libros de texto gratuito que recibirán, ya recibieron y están recibiendo los alumnos de educación básica, ¿sí? Es 3 libros de proyectos, proyecto en el aula, proyectos escolares, proyectos comunitarios, un libro de nuestros saberes que pedimos y queremos que lo compartan con la familia y un libro de múltiples lenguajes. Esto de primero a cuarto. A partir de cuarto reciben una cartografía de México y el mundo y nuestro libro, nuestros saberes. Eso es lo que ellos reciben. Secundaria es por colecciones, ese es otro tipo de material, sin embargo también forma parte de esta familia de libros de texto gratuito, que lo que pretende es generar una propuesta pedagógica que permita que se ponga el acento en el hecho de dónde estoy aprendiendo y teniendo conocimientos para la vida, que necesito tener un conocimiento no fragmentado, un conocimiento integrado, que me permita aprender de una manera más acompañado con los demás, más colegiada, no una manera individual. Y en el caso de México, Grandeza y Diversidad, se tomó en cuenta cualidades que distinguen este texto: el trabajo colectivo con el que lo realizaron, la reflexión crítica. Eso para nosotros es muy importante porque es otra de las características que estamos planteando en la propuesta pedagógica en esta nueva escuela mexicana, que tiene que ver con un pensamiento crítico desde la más tierna edad hasta los últimos años de formación y de educación que se puedan tener. Entonces, tener una reflexión crítica, una visión crítica de lo que estamos trabajando y estudiando, lo vemos reflejado en este libro. Y algo que también particularmente para mí como secretaria de Educación Pública, pero para todo el equipo que trabaja en la Secretaría, la amenidad
y el tratamiento pedagógico con el que se presentan estos temas. Eso es fundamental. Entonces, esas características se tomaron en cuenta para poder decir, necesitamos buscar. No podemos imprimir estas revistas, que es lo que hubiéramos querido, pero tenemos un pequeño problema de cantidad y por lo tanto de recursos. Y entonces por eso se trabajó de esta manera. La verdad es que se descató mucho de estas características, pero ni modo, no pudimos hacerlo como realmente queríamos. Por eso agradezco a todos los autores, a todos los que trabajaron para tener la posibilidad de ofrecer a los estudiantes acercarse a la historia de México y el apoyo con las maestras y los maestros de una manera amable, placentera, que puedan vincular los proyectos, que ya les platicaba, los proyectos como estamos trabajando y que lo puedan desarrollar en las aulas, en las escuelas, en las comunidades. La memoria de México es una fuente inagotable para la reflexión, para plantear nuevas preguntas y abrirnos a mejores respuestas. Los hechos del pasado van más allá de las efemérides que tanto trabajábamos los maestros, pero van más allá y necesitamos entenderlo como una lección de vida o lecciones de vida, ¿sí? Es una forma de encontrarnos, de caminar juntos, para comprender mejor el presente, pero sobre todo nos ayuda a construir el futuro que queremos. Podemos entender el pasado, vivir presente, pero ¿qué queremos? ¿Qué tipo de nación estamos construyendo? Por eso aquí se encontrarán claros y poderosos ejemplos de la fortaleza de las y los mexicanos. Comprenderán de mejor manera la importancia de lo que estamos haciendo ahorita, la importancia histórica de la Cuarta Transformación. La nueva escuela mexicana busca que la educación contribuya a formar mejores ciudadanas y ciudadanos, con una perspectiva humanista, científica, inclusiva, intercultural, democrática, que promueva la justicia social y que les permita reconocerse a los alumnos como parte de la naturaleza, con una perspectiva de igualdad de género, dispuestos a apropiarse de las culturas a través de la lectura y la escritura y también a disfrutar las diferentes manifestaciones culturales. Eso pretendemos con la nueva escuela mexicana, eso queremos. Destaca en este libro la excelente edición que se logró por parte del trabajo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Educación Pública, y toda la participación previa que se tuvo, que ya les he estado platicando, para poder organizar. ¿Cómo? Con rigor científico, con rigor iconográfico, con rigor del patrimonio histórico, con rigor de lo que es la cultura de México. Eso lo podemos ver en la forma como lo trabajaron. Todo el que revise este libro encontrará imágenes diversas, sitios de la nación, fotografías provenientes de importantes archivos y fototecas y capturas de múltiples vestigios arqueológicos. En estas páginas se puede ver, sentir, reconocer y vivir nuestro país. Muchas gracias a todos ustedes por esta elaboración. Gracias, Diego. Gracias por permitir que los niños y niñas de México puedan tener en sus manos este maravilloso libro de México, Grandeza y Diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Leticia Ramírez. Podríamos redondear diciendo que en realidad lo que se está invitando es a leer. Una de las críticas que se han hecho en los últimos años, no de los últimos 5 años, sino de los últimos cuando menos 10 o 15 años, es que los muchachos ya no se acercan a los libros. Esta es una invitación a leer. Si se quiere aprender, se tiene que leer, y se tiene que leer de manera amena, sencilla y con ganas de aprender algo. Leer es importante, la palabra escrita tiene su peso
que hay que ir recuperando. Y entonces acabamos de escuchar de una manera sucinta cómo nosotros escribimos en una computadora y le pasamos una serie de textos a Diego Prieto, a la antigua secretaria técnica Aída Castilleja. Ellos lo pasaban a su vez a un consejo, el consejo lo pasan los editores preparan y después tiene que hacer un traslado. Hay muchas intermediaciones entre un autor como Eduardo Corona o como yo, o como Felipe Ávila, y un niño que nos tiene que leer. Sin esas intermediaciones realmente estaríamos falsificando la realidad. Necesita ver todas estas intermediaciones. Cada uno de nosotros nos toca hacer un pequeño trabajo. Y ahorita le voy a pasar la palabra a Eduardo Corona para que nos explique básicamente qué fue lo que ellos hicieron y una de las que yo creo novedades de este tipo de historia, que es alargar la historia de México hacia lo que Thomas Mann llamó el pozo profundo y oscuro de la historia. Se va a muchos miles de años para atrás para saber que los seres humanos que habitaron en este lugar, que eran biológicamente iguales a nosotros, también iban construyendo su propia historia y la íbamos olvidando. Y yo recuerdo que alguna vez platicando con Diego le decía, es que tenemos que recuperar muy poquito todo lo que se ha hecho en el INAH, todo lo que se ha hecho en otros lugares, pero sobre todo lo que han hecho los hombres en este lugar. Y parafraseábamos a Borges, que decíamos, bueno, es que el olvido es la sustancia de que está hecha el universo, tenemos que pelear contra eso. Y este libro es una de esas maneras, es un escudo contra el olvido. Le paso la palabra a Eduardo Corona. Voy a aprovechar que hay micrófono, que hay lugar, que hay podio. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta presentación de este libro que, como se ha mencionado, es un libro muy importante, es un hito, me parece, en la historia del instituto, y sobre todo porque desde la primera fase, que fue el libro de Grandeza de México, que es este libro que incluso está publicado de manera electrónica, que cualquiera puede conseguir, que eso me parece también algo fundamental en estos momentos. A partir de la invitación, como mencionaba Salvador, pues nos comienzan a decir, bueno, ¿y tú crees que puedes hacer alguna referencia a este tipo de aspectos? En fin, y creo que a nosotros nos tocó una parte muy interesante que tiene que ver con los estudios que se están renovando a partir de finales del siglo pasado. Desde finales del siglo XX hasta el presente se han cambiado una serie de conceptos muy importantes. Y en ese sentido, dar esta idea de lo que es México, pero no solo México como país habitado, sino cómo se fue construyendo geológicamente y cómo se fueron construyendo los paisajes que después se convierten en territorios que estamos habitando. Eso nos parece que fue un elemento central, y para eso invitamos a un equipo grande, ¿no? Donde estuvo sobre todo la doctora Elena Centeno, exdirectora del Instituto de Geología de la UNAM, que además es una persona que también comulga con la cuestión de la divulgación, es algo fundamental. Y a partir de aquí comenzamos a tratar de explicar esto. O sea, México, además de que es un país muy grande, es un país que se encuentra en medio de 5 placas tectónicas, lo cual, y que su conformación tiene que ver con todos estos movimientos a lo largo de miles de millones de años, y que fácilmente, por ejemplo, los paleontólogos y los geólogos, de hecho, no pueden estudiar todo. O sea, se van estudiando pequeñas capas, pequeñas secciones, y a partir de eso se va reconstruyendo este rompecabezas que es el que hoy conocemos como México. De hecho, podríamos decir, por ejemplo, por señalar un caso muy importante, el caso de la Cuenca de México. Esta era una cuenca que estaba unida
y que llegaba hasta Morelos, ¿no? Y que hace 1.000.000 de años comienza a cerrarse y conforma la cuenca que nosotros hoy conocemos y que se va distribuyendo y que después ahora, pues resulta que cuando se excava el AIFA, pues comienzan a salir mamuts como si fueran regalo, ¿no? Pero esto tiene que ver con los hábitats que se fueron construyendo a lo largo del último 1.000.000 de años y sobre todo en los últimos 35.000 años. Entonces, toda esa secuencia que podemos ir viendo era la idea de plasmarla en este libro y sobre todo ofrecerla como una perspectiva hacia los maestros y hacia los estudiantes, ofrecer el nuevo conocimiento que se ha venido construyendo no solamente por el INAH, sino por todas las redes de investigación científica y tecnológica que se están, y donde el INAH participa. Entonces, planteárselo y ofrecérselo a todo el mundo, ¿no? Hoy también esto lo estamos expresando en los museos, estos son discursos que estamos introduciendo en los museos, en las nuevas perspectivas. De hecho, por ejemplo, el Museo de Santa Lucía, aquí en Ametzin, está reflejando este tipo de aspectos, ¿no? O sea, cómo todos estos conocimientos ahora están puestos en valor en museos y en libros, que eso me parece que es algo fundamental. Continuando con esta parte de por qué es importante conocer esta conformación de los territorios, de los valles, de las sierras, etcétera, de los paisajes, hay dos aspectos más. No voy a meter mucho porque si no después van a decir, bueno, vino a dar una conferencia o vino a hablar del libro, ¿no? Pero entonces, la idea básicamente es dos elementos. Por ejemplo, el meteorito del Chicxulub en la península de Yucatán. Es un fenómeno que solo se presentó una vez y no sabemos en cuántos millones de años más se vuelve a presentar. Pero ¿qué es lo que provocó? Cambios en la biodiversidad. O sea, no solamente destruyó a los dinosaurios, no solamente los extinguió a otra serie de organismos, que son los que también se están estudiando por parte de diversos grupos de paleontología. Pero además esto también permitió la conformación, influye en la conformación de los cenotes, ¿no? Entonces, si existen los cenotes en la península, tiene que ver con este tipo de fenómenos. Y la otra es, estos cenotes antiguamente eran cuevas secas, que fueron habitadas por humanos y por animales. Y hoy están sumergidas en el mar. Y los descubrimientos más importantes que ha habido del poblamiento temprano en América son en la península de Yucatán, en Hoyo Negro. Ese es uno de los principales descubrimientos que se ha hecho con humanos que tienen más de 10.000 años. ¿Y entonces esto qué significa? Pues que hemos descubierto también que América es el último continente en ser habitado, poblado por los humanos, y a partir de esto se genera una gran diversidad cultural. La diversidad cultural que hoy tenemos en México solamente es similar a la de África, por ejemplo. ¿Y esto por qué? Porque somos un continente muy joven y por lo tanto México pertenece a este tipo de relaciones. Entonces, todos estos elementos que se han venido descubriendo en los últimos años fueron los que se trataron de plasmar en el libro. Por último, el otro tema que me parece que es central y que es un elemento que compartimos con los arqueólogos es todo el proceso de la domesticación. Entonces, siempre se habla de la domesticación del maíz y, en fin, pero resulta que de acuerdo, por ejemplo, con Alejandro Casas, que fue otro de nuestros autores invitados, que es un excelente especialista de la UNAM en Morelia, que trabaja arduamente, somos un grupo de mexicanos que estamos trabajando ahora el tema de la domesticación desde la perspectiva latinoamericana. Lo que estamos viendo es que la domesticación no es solo de especies, es la domesticación de paisajes. O sea, y en ese sentido, la milpa, por ejemplo, la milpa es un paisaje que se está sustituyendo otro paisaje, pero además la milpa no es una sola versión, es muchas versiones porque se va adaptando a los distintos ambientes. Y con esto lo que quiero decir también es que no solamente implica las especies que nosotros vemos, implica microorganismos, implica hongos, implica una serie de temas que hoy eso es lo que tiene que ver con la biodiversidad. Entonces,
Nosotros estudiamos la biodiversidad del pasado, la biodiversidad del presente, y sobre esa base podemos hacer una serie de interpretaciones que hoy están reflejadas en este libro y que me parece que tradujo de una manera muy adecuada Ana María, a pesar de la complejidad del tema. Me parece que hizo un excelente trabajo en ese sentido. Y la otra es el apoyo de Jaime Valli, que me parece que fue fundamental. Una anécdota es de que estábamos justamente con el tema de las placas tectónicas. Oye, y entonces digo, es que se nos complica mucho cómo representarlo. Digo, tenemos algunas ideas, pues hablen con el diseñador, hagamos ilustraciones nuevas, si las que existen no funcionan, hagamos nuevas. Y así se hizo. Me parece que eso es una labor central que habla de un editor, y la iconografía pues cambia radicalmente este tipo de aspectos. Entonces, hoy se tienen imágenes nuevas que no existen en ningún libro de texto y que me parece que enriquecen mucho el libro. Bueno, pues yo con eso concluiría. Me parece que podría seguir aquí, si me dejan, pero creo que no. Pero bueno, entonces, yo me congratulo que, además de que se haya hecho este libro, el de México Grandeza, que se haya hecho la exposición, porque también es un elemento central. Y la otra es que esto se haya traducido y se haya adaptado para profesores y para estudiantes, y que hoy esta cantidad que nos acaba de decir la secretaria de 7 millones de libros, me parece que es un esfuerzo fundamental para impulsar la educación en México. Y sobre todo, educación con conceptos modernos, que creo que es algo que es central en estos momentos. O sea, tener la información básica actualizada, sobre todo en este tipo de elementos científicos, geológicos, de paisaje, de domesticación, etcétera. Y me parece que es, bueno, me congratulo que nos hayan invitado a participar en esta épica obra y que siga teniendo mucho éxito este libro y que tenga muchas más ediciones, no solamente esta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo Corona. Decía Alfonso Reyes que el pasado inmediato es el tiempo más incómodo para conjugar. A Carlos San Juan le toca hablar un poco de eso, de nuestro pasado inmediato. Ya vimos ahora con Eduardo nuestro pasado remoto, con sus propias complejidades, y le tocará platicar un poco a Carlos San Juan de este tiempo incómodo. En lo que llega Carlos, si les puedo decir, él es investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INA. Somos amigos desde hace como 40 años. Así es. Buenas tardes. Quisiera recordar una cena al inicio de este sexenio en casa de Diego Prieto, en donde platicábamos sobre la posibilidad de hacer un libro de historia que pudiera pues tener algún tipo de interlocución con la SEP, e incluso habíamos inventado a un querido amigo a la reunión para el intercambio, que tuvo problemas, estaba muy ocupado, no llegó, pero me acuerdo que Diego estuvo, y yo también, estuvimos platicando sobre esa posibilidad de un libro que pudiera influir en la principal instancia educativa de nuestro país, la Secretaría de Educación Pública. Y como no ocurrió nada, se nos hizo, creo, como una posibilidad remota, pero Diego insistió, como le caracteriza, y pudo ir abriendo una opción que afortunadamente la SEP tuvo la sensibilidad de recogerlo, y lo que era un verdadero sueño de opio, en el mejor de los sentidos, de que sistemas
educativos de alto nivel en un país que, para hablar del pasado incómodo, había reforzado el diálogo entre pares, que es muy bueno, que desarrolla la ciencia, que desarrolla la historia, que desarrolla las humanidades, pero que se fue despegando de las necesidades sociales, creando sistemas educativos y de investigación que se retroalimentan, pero cuyo impacto social no es lo suficientemente fuerte para lo que requiere este país, que es el reino de la desigualdad. Entonces, en ese sentido, ahora que estamos en esta reunión, es para mí una alegría infinita, como creo que también para muchos de los que estamos aquí, que en este periodo de gobierno un sistema de investigación de altísima calidad como es el INA haya podido generar esta iniciativa, elaborarla y recibir un apoyo que solo lo puede dar el Estado. Si no hubiese Estado, este libro no existe, porque se requiere una multiplicidad de especialistas para generar un libro de esta calidad como la que hoy 6 o 7 millones de niños van a tener entre sus manos. Y eso creo que es lo que debe dar muchísimo gusto, que haya la posibilidad que los centros de investigación puedan responder a la demanda de la sociedad y que el Estado sostenga este esfuerzo, lo convierta en millones de libros que llegan a las aulas de las primarias. Francamente, nunca imaginé que yo iba a colaborar en un esfuerzo que lo iban a leer 6 o 7 millones de niños. Creo que excede cualquier idea de autor. Solo me acuerdo de la novela Nils Holgersson y de Selma Lagerlöf, que el gobierno de Suecia se lo pidió para que los niños de las escuelas de Suecia conocieran la geografía de Suecia a través de un niño que lo hicieron chiquito y montado con una parvada de gansos viajó por todo el territorio sueco. Luego de esto, sí quisiera enfatizar de manera muy breve algunos puntos donde creo que esta historia sí tiene que ver con mucho de lo que ha hecho la historia académica de alto nivel en nuestro país. La historiografía mexicana ha crecido mucho, ha tenido un desarrollo extraordinario y hay mucho de ello en nuestro libro. Sin embargo, creo que hay una serie de modos de narrar el tiempo que son diversos y son distintos. Los voy a mencionar muy breve. Primero, que lo humano es invitado a una fiesta de la vida cuando ya están constituidos prácticamente todos los sistemas ecológicos, o sea, cuando ya hay vida plena en la Tierra. Los humanos llegamos, tanto en África como acá, con la mesa puesta. Y en ese sentido, esta locura, para hablar de tiempos difíciles, de las biotecnologías de reinvención de la vida, están verdaderamente desfasadas. Lo que hoy importa es volver a aprender a convivir con los sistemas ecológicos. Ese es el problema central. Y creo que este libro, por todas estas informaciones que nos dio nuestro compañero, nuestro colega Corona, nos ayuda mucho a entender eso, que si existimos es porque hay una realidad vital que nos sostiene vitalmente y que sin ella no vamos a existir. Si podemos introducir eso en las escuelas y en las familias, creo que va a ser un avance fundamental. El otro punto que me parece muy importante
es que tenemos una historia plural desde el origen de lo humano a la fecha. Todas las claves para entender la hominización, hoy, o sea, cómo se construye el hombre a través del tiempo, hoy parten de muy diversos lugares e hipótesis, porque desde nuestro origen somos plurales y nos desarrollamos de modo plural. Si le agregamos un territorio que tiene nichos ecológicos muy diversos, porque tiene desde las llanuras costeras, los llanos, los altiplanos y las grandes sierras, lo que tenemos evidentemente son formas de relación de la cultura humana, que ahí cobra pleno sentido. La cultura humana es la relación entre los hombres y con la naturaleza, con los nichos ecológicos. Eso es la cultura. Y por lo tanto, como es obvio, con estos elementos, México, de los países del mundo con mayor diversidad. Y las narraciones que van a encontrar en este libro, tanto las que tienen que ver con los periodos formativos de la misma naturaleza, a los que tienen que ver con los periodos formativos de los quehaceres humanos hasta llegar a nuestro tiempo, van a estar marcados por miradas desde las regiones. No es lo mismo el norte que el centro y tampoco que el sur profundo. Hay una diversidad extraordinaria y con eso tenemos que convivir. El libro, por lo tanto, está cargado de diversidad. Y esto tiene que ver con otro problema importante, que sin embargo necesitamos el relato de la pertenencia. Es decir, sí somos diferentes, sí somos distintos, pero hay asuntos que nos hacen iguales, las grandes luchas del pueblo mexicano por la igualdad, pero además compartimos narraciones que cuando uno ve el águila en una bandera, dice, yo soy de ahí. De donde sea la región de donde uno viene, la lengua que uno hable, si ve uno ese símbolo, reconoce que es México. Y estamos llenos de símbolos de pertenencia, llenos de narraciones de pertenencia. Y eso es lo que nos hace, creo, una tarea extraordinaria que nuestro libro pueda alimentar en la niñez mexicana, en los maestros que están impartiendo, en las familias que puedan leer este libro, esta noción de que somos parte de un gran relato. Y que ese relato, ya para terminar, podría decir muchas otras cosas, pero este relato tiene una parte que hoy resume el tiempo difícil, el tiempo inmediato, donde venimos de un periodo de modernizaciones reales, efectivas, que tienen el pequeño problema de que dejaron fuera al 70% de la población y geográficamente favorecieron a la Ciudad de México, al Bajío, al centro occidente, a regiones del norte muy específicas y a todo lo demás lo dejaron fuera. Sí se ha vivido en modernizaciones, se está viviendo la integración creciente con Estados Unidos, eso es cierto, pero dejamos de lado el problema de la justicia y de la justicia con el pueblo. Y ese es el gran dilema de nuestro tiempo. ¿Cómo podemos recomponer la justicia en la entraña de nuestra conciencia, de nuestro sentir, de nuestros deseos, de nuestras demandas, que puedan ser entendidas por niños, jóvenes, adultos? Que ese es el gran problema de nuestro tiempo. Ser modernos y vivir en justicia, las dos cosas, no nada más una. Y creo que nuestro libro insiste en esto. El siglo XX mexicano tiene el gran episodio de la igualdad y la justicia, que es la Revolución Mexicana, justo
frente a modernizaciones que no la tomaban en cuenta con Porfirio Díaz. Y lo que estamos viviendo tiene que ver con este nuevo reajuste entre modernización y justicia. Con eso termino. Agradezco mucho la presencia de la secretaria, agradezco mucho este enorme placer de ver convertidos los textos que uno hizo en la soledad de su cubículo, ya convertidos gracias a todo este enorme apoyo institucional y de Estado en los libros que tendrán los niños de México. Muchas gracias. Muchas gracias a Carlos San Juan. Quiero nada más tomar la última idea que nos acaba de decir. Los antropólogos, los historiadores, los arqueólogos, los especialistas, sobre todo los que son muy especialistas, sabemos cada vez más de cada vez menos. Y escribimos nuestros textos y pensamos que eso ya es un libro. Yo ya le mandé 2 libros a Beatriz y no, le mandé 2 mecanuscritos o 2 que tienen que convertir en libros. Esa intermediación le toca a los editores. Ese traslado de las ideas, de palabras puestas en una computadora o en un papel a lenguaje para los maestros y para los niños le toca a los editores. Le voy a pasar la palabra a Ana María Prieto para que nos explique un poco de esto. Buenas tardes. Bueno, yo quisiera un poco abordar cuál es el reto de un maestro. Soy maestra de educación básica, aunque hice estudios de licenciatura en antropología, maestra en historia, y me he dedicado también a las nuevas tecnologías, pero mi profesión, siempre le he dicho, lo que profeso es la educación y sobre todo la educación básica. Siempre me pregunté cuando empecé a estudiar antropología y historia, bueno, y era maestra de grupo, decir, bueno, la historia, ¿para qué? O sea, ¿para qué quieren los niños historia? ¿Para qué les enseño historia? ¿Cuál es el sentido educativo, formativo de la historia? Y entonces, bueno, empecé a hacerme una serie de preguntas que pasaron a, bueno, ¿qué es la historia? Y ahí descubrí, por lo menos para mí, que la historia no es el discurso historiográfico. La historia es, primero que nada, el proceso humano de cambio y transformación, es decir, el proceso ontológico, aunque suene la palabra muy rimbombante, pero me refiero al proceso de construcción del ser en la interacción con los otros y en la interacción consigo mismo, que construye la realidad y es construido por ella en esta doble vía que nos comentaban Eduardo Corona y Carlos San Juan, ¿no? De cómo, bueno, el territorio se ha construido, pero finalmente este territorio lo hemos reconstruido y lo hemos hecho, a veces, bueno, para bien y a veces para mal, pero lo cierto es que eso es la historia, ¿no? Y entonces en ese sentido yo misma me preguntaba, bueno, entonces, ¿qué enseñar? ¿No? O sea, la historia, ¿para qué? ¿Qué es? Y luego, pues, entonces, ¿qué enseño? Cuando finalmente lo que uno encontraba como material en el aula, pues era un libro de narrativa historiográfica, con obviamente la visión de quien lo había escrito, o sea, con ese recorte, con esa interpretación. Entonces, lo primero que yo dije, bueno, efectivamente eso es un apoyo didáctico, pero no podemos quedarnos los maestros en repetir la narrativa, porque por eso la historia, no hemos logrado los didactas de la historia, en hacer de la historia, por más que le pongamos muñequitos y hagamos dramatizaciones, ya no voy a bailar hoy, y hagamos una serie de cuestiones, pues que nos gustan los profesores frente a grupo, lo puede hacer más divertido, pero finalmente eso no es enseñar historia, ¿sí? Entonces yo
durante buenos años de mi vida me he pasado en esta reflexión y en esta construcción, y lo que yo pienso y lo que me gustó y lo que yo veo no solamente en este libro, sino en este libro engarzado con la nueva escuela mexicana. O sea, porque no es el libro, porque si no seguiríamos igual, sino este libro visto desde la nueva perspectiva de la nueva escuela mexicana, desde este nuevo paradigma educativo, que disculpen, pero a mí sí me emociona y por eso soy tan efusiva. En ese sentido, ¿a qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, trabajé hace poco porque estábamos con un grupo de maestros que me pidió asesoría para lo de los proyectos y vimos el primer proyecto de sexto que me encantó, que se llama La Cápsula del Tiempo. Este proyecto tiene como finalidad recuperar la memoria del paso de los niños por la escuela primaria. Yo dije, aquí está la historia, maestros. O sea, recuperar la memoria, lo decíamos, ¿no? Y efectivamente recuperar la memoria pues implica una serie no solamente de construcción de saberes de distinto orden, ¿no? Acá se trabajaba de manera específica para aquellos que piensan que la nueva escuela mexicana no tiene claridad en saberes específicos. El saber específico en lengua era los adverbios. Y había obviamente una serie de cosas que los niños aprenden de manera sustancial para la construcción de sujetos, no nomás para la memorización de cosas aisladas, que era pues en relación a lo que los sujetos efectivamente hacen en este proyecto, que es toman decisiones colectivas, que me parece importante. La toma de decisiones, que no es cualquier cosa, ¿no? Implica una serie de fundamentos. Toman acuerdos, que tampoco me parece cualquier cosa, sobre todo cuando pues existe el disenso y hay que llegar a acuerdos. Planean, elaboran, distribuyen tareas, elaboran su cronograma, buscan la empatía y la solidaridad, dialogar, aprender a escuchar, toman en cuenta a los demás, en fin, una serie de cosas que la propia interacción del proyecto vimos que se estaba construyendo, porque además lo guiamos, lo trabajamos con los chamacos. La parte del lenguaje es muy interesante porque no solamente existe un objetivo claro en términos, podríamos decir, de una noción, que eran en este sentido el adverbio y todo lo que aprendimos en la escuela, pero antes lo aprendías recitándote, adverbios de tiempo, de lugar, yo no voy a bailar porque sí me da por escenificar, pero bueno, es mi personalidad. Sino efectivamente, pero no sabíamos, bueno, esos adverbios qué connotación tenían, ¿no? Acá tiene que ver también con la organización lógica de los enunciados a la hora de narrar lo que yo quiero que se guarde en la memoria, la lectura comentada con los otros, porque hay revisión de pares, a ver, ¿te gustó lo que yo recuerdo, lo que tú recuerdas? Está leer. Pero ya volviendo aquí a lo que estamos, que es el libro, yo dije, aquí engarza perfectamente para que no se entienda que el libro en términos historiográficos es revisar la primera página y luego pasar a la segunda y luego pasar a la tercera, sino esta ida y vuelta, y esto que no nada más es la historiografía, sino también la metodología. Recuperé lo que Eduardo tuvo a bien poner en el texto de ellos, lo que ocultan las rocas y los fósiles. O sea, para que los chicos vieran cómo los vestigios que se van dejando, y en este caso ellos lo que están construyendo son vestigios que otros van a leer, que otras generaciones van a encontrar, porque bueno, es tan bonito este proyecto que tienes hasta que idear en qué vas a guardar esa cápsula. Si la vas a guardar en una botellita, si la vas a guardar en una cajita, en fin, entonces los niños van dando sus ideas, tienen que construir el objeto en el que van a resguardar esa parte de la memoria, y siempre pensando, y cuando le encuentren, maestra, ¿qué van a decir los que le encuentren, no? Y entonces cuando trabajamos, ¿cómo es que otros han encontrado cosas? Y entonces fuimos a ver, los niños ya van al texto historiográfico, no a un texto ya cerrado, frío, hueco, que no les interpela, sino van encontrando un universo, un mundo de preguntas, un mundo de
un descubrimiento. Ay, mira, es que es de veras, nunca me había puesto a pensar. Y entonces, por ejemplo, sacaron, y la basura entonces también nos puede decir cosas, claro, podemos investigar la basura y nos puede decir qué costumbres alimenticias tienen los niños de esta escuela, ¿no? Si comen chatarra, si ya comen más sano, y entonces encontrábamos colitas de manzana, ¿no? Y entonces pues decíamos, no, pues ya, no hay tantos sobrecitos de papitas, ni tantas mugres de estas, sino encontrábamos obviamente costras de sándwich, servilletas que daban cuenta de la torta de frijol, ¿no? O los taquitos que les habían mandado, o sea, sí te dabas cuenta de cuál era, y entonces los niños se entusiasmaron muchísimo, y entonces empezamos a hacer la labor, pues, que supongo son las habilidades con las que trabaja cualquier paleontólogo o arqueólogo, clasificar, observar, distinguir, comparar, que son habilidades cognitivas. Y entonces, ahí me di cuenta que efectivamente el tiempo que yo he trabajado la didáctica, en donde para mí enseñar y aprender historia no solamente es que el alumno se acerque a un discurso organizado, historiográfico, a un cuento, pues, sino que también se piense a sí mismo y también la parte metodológica. O sea, cómo es que se construye, cómo es que yo me acerco a las fuentes, qué me dicen, cómo las interpreto. Y trabajar esa parte también les encanta a los chamacos. Y me parece que este libro permite, porque en varios rubros efectivamente está esta parte de cómo es que se trabaja. Me encontré con otro proyecto también, porque estos profesores me dijeron, ya enganchados, me dijeron, ay, no seas malita, ayúdanos a ver cómo entra el libro en los proyectos. Que era, pues obviamente estamos empezando, vamos a poner las reglas del juego de cómo vamos a trabajar en este salón, entonces vamos a hacer el reglamento ilustrado de acuerdos de convivencia en el aula. Y entonces dije, bueno, el ponernos de acuerdo, el necesitar normar la vida colectiva, pues es algo que hemos vivido también como país. Y entonces fuimos a trabajar toda la parte de la Constitución, tanto del 57, de cómo se conformó, de cuáles eran sus apartados, de cuáles empezaron a ser las reglas del juego, la Constitución del 17. Pero si se fijan, no se revisa por paginita en secuencia lineal, y que además los chavos ahora, lo empezamos con el zapping de la tele, ¿no? Que pasábamos de un programa a otro. No, pero los chavos de ahora, el hipertexto y la posibilidad de transitar en distintos discursos, en distintos canales, en distintas temporalidades, que a mí me costaron trabajo. Yo me acuerdo la primera película en donde los tiempos ya no eran el tiempo lineal, sino eran estas temporalidades diversas, confusas y difusas, digo yo. Lo cierto es que los chavos de ahora lo traen integrado, o sea, entienden perfectamente de estos saltos, brincos, van, vienen, de estos discursos paralelos, de esta hipertextualidad en donde brincas de un lado para el otro. Y así me llamó la atención que efectivamente con los proyectos este libro cobraba otra dimensión porque nos ayudaba a ir y venir en él, a también trabajarlo si queríamos en términos narrativos de un periodo, como decía Leti, las efemérides que son muy socorridas por nosotros como profesores. Pero luego me encontré otro proyecto que se llama Debates breves pero profundos, ¿no? Dije, bueno, pues finalmente la historia también está llena de debates. ¿Qué país queremos? ¿Qué nación nos proponemos? ¿Cuál es la mejor vía? Etcétera. Entonces, recuperar esos debates, por ejemplo, entre los liberales y los conservadores, esos proyectos de nación, recuperar incluso el debate de Allende con Hidalgo, entre vamos o no vamos, por qué sí vamos, entre dos perspectivas, dos formaciones, nos permite efectivamente que los chavos vean que el asunto de la diversidad de opinión, de la diversidad de perspectivas, está presente en la vida cotidiana, ¿no? Y que lo que ellos van a encontrar como diversidad, como distintas interpretaciones, distintas narrativas, formas
diversas de enfatizar, pues es algo que ellos, pues está presente en la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo para abreviar tenía preparado todo un discurso, pero no lo voy a leer. Sí, lo que quiero es sensibilizar de cómo el texto, para mí fue como profesora una experiencia muy interesante, me rompió mitos que uno traía o concepciones no necesariamente bien sustentadas, pero sobre todo me permitió mirar las múltiples posibilidades que se tienen de abordaje y de tener claro y fortalecer mi idea de que la historia no solamente es la narrativa. Ahí se lee la metodología en los textos, o sea, cómo le hicimos, se lee además las distintas estructuras lingüísticas, que eso les decía a los profesores. Miren, en este libro van a encontrar crónica, porque todo el rollo del cómo se conquistó Yucatán es una crónica. Van a encontrar ensayo, porque bueno, partes del último texto de La Nueva Esperanza de Armando, pues es un ensayo, no es tanto una reconstrucción, o sea, viene más de la emoción, del corazón de su. Van a encontrar artículos, o sea, una narrativa mucho más estructurada. Van a encontrar descripciones, la parte antropológica y arqueológica está muy bonita descrita, la parte de los olmecas, de cada uno de los. Entonces, para el trabajo en lengua está padrísimo, porque yo siempre me peleaba en la escuela, decía yo, bueno, ¿por qué eso de las materias? Como si yo hablara de mi mamá me mima y ese oso es de Susi, y no hablara de la realidad sociohistórica o de la realidad natural o socionatural, como dicen ahora, ¿no? Que finalmente es socionatural. Entonces, pues hablando del mundo es que aprendo a leer y aprendo a escribir, no hablando de la mamá y del oso de Sucio, de la mamá de Memo, ¿no? Sino esta manera de integrar los conocimientos de una manera inteligente, de una manera agradable, y cuando uno ve a los chicos la emoción que les da, que ellos están construyendo y que se van acercando a los textos en la búsqueda de respuestas porque han hecho preguntas. O sea, yo decía, en la escuela debe ser un mundo de preguntas, no un mundo de respuestas. Y me lo corroboraban los investigadores, que ellos, el problema, ustedes que han sido maestros de educación superior, algunos de ustedes, el problema es que los chavos cuando quieren hacer su tesis no saben ni qué preguntar. Porque no saben hacer preguntas, nadie les enseñó a hacer preguntas. O tienen preguntas muy simples, ¿quién descubrió América? ¿En qué año se fundó tal cosa? No, pues eso no es una pregunta de investigación, o sea, no hay preguntas realmente sustanciales, sustanciosas. Entonces también la estructura que le dimos a los textos, finalmente se inicia con preguntas generadoras, con una introducción que marque, que motive. Después, bueno, sí está el texto narrativo y cerramos con una reflexión final, porque hay una cosa que también discutía yo a veces con algunos de los autores que me decían, es que acá eso como que tiene que ver con mi texto. Y que era, pues, ¿qué tiene que ver justamente cuando yo me enfrento al asunto? Esto fue mucho en el capítulo de Salvador, de la lucha por el poder tan encarnizada en donde se mataba uno al otro y al otro, ¿no? Y entonces, porque pues realmente fue un periodo de lucha muy fuerte, de traiciones muy importantes, de la búsqueda del poder de una manera verdaderamente impresionante, de manera de personal incluso o grupal, de la confrontación de caudillos, etcétera. Era un poco el que el sujeto analizara qué pasa con el asunto del poder, de esta necesidad de dominio con nosotros, ¿no? Que esa es una asignatura pendiente que tengo todavía cómo resolverla en términos educativos, porque además lo que sí le encontré es que eso viene desde nuestros antepasados más antepasados, que tenían que buscar cuál era el origen del linaje para distinguirse de los otros y empoderarse y apoderarse del espacio de gobierno. Eso es algo que yo creo que el proceso civilizatorio y que nosotros como educadores tenemos que contribuir a él, y que creo que la nueva escuela
en sus fundamentos filosóficos, porque también lo que se enseña cuando uno enseña historia es filosofía, o sea, es un paradigma de concepción de mundo. Yo, por ejemplo, pues me parece que el paradigma dialéctico, no funcionalista, diverso, múltiple, contradictorio, en donde no hay unas miradas únicas, en donde hay confrontación y lucha, pero que me permite efectivamente en esa confrontación y lucha lograr el equilibrio de las partes, ¿no? Lo que los chinos le llaman el yin y el yang, la pulsión de vida y muerte. Pero cómo esto lo podemos efectivamente llevar a otros terrenos que impliquen lo que decía Carlos, la posibilidad de la justicia, ¿no? Que es algo que se ha buscado, que se ha luchado, pero que a veces pareciera, por eso incluso hay teorías de la historia circular, ¿no? Que volvemos a la misma y no avanzamos, ¿no? Yo no lo creo, yo creo que sí avanzamos, pero no de manera lineal, sino de una manera un poquito más caprichosa y más compleja. Y creo que enseñar historia en la escuela primaria es otra cosa que enseñar un discurso historiográfico. Y alguien diría, bueno, entonces, ¿por qué contribuiste a hacer un libro de historiografía? Bueno, porque creo que la historiografía es una puerta que nos abre luces y nos ilumina, y que además este libro en particular no es una historiografía tradicional, no es una historia oficial ni una historia patria, sino es un trabajo de investigación serio que entonces incluye de manera muy interesante la metodología, porque uno la ve, la lee, la descubre, podríamos decir incluso la concepción filosófica de mundo, ¿no? En esta parte de la diversidad, de la multiplicidad, etcétera, y de las reflexiones que abre, ¿no? Sin dejar de ser, pues, un cuento bien contado también, porque se lo saben contar. Gracias. Gracias, Anita. Bueno, quiero hacer un paréntesis para saludar a Aida Castilleja, que está allá atrás, y que tuvo mucho que ver en la factura de la primera parte del… El trabajo de edición es fundamental, si no el libro en realidad no existe. Existen hojas impresas, pero no existe una idea que dirige. Yo conozco a Jaime Valli desde hace ya muchos años y sé de su trabajo editorial y sé de la labor y la profundidad y dedicación que hace para que los libros tengan un sentido. Jaime. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes. Yo creo que ya se ha dicho todo. Pienso en los 6,5 millones de niños que van a recibir este libro, y entonces se me antoja comparar el libro con una obra de teatro en 3 actos, que lo que cuenta es precisamente el contacto con el público, no lo que está atrás en bambalinas. Pero desde luego sí, la experiencia que se vivió con este libro es una experiencia que puede contribuir a nuevos procesos y que de manera casual, vamos a decir, coincidió con la nueva escuela mexicana. O sea, es como una adivinanza. O sea, en un momento dado, Diego Prieto y nuestra secretaria técnica que está por ahí, plantearon esta idea, la pusieron sobre la mesa, la discutieron con los investigadores dieron sus puntos de vista, se acordó que sería un libro plural, que cada quien escribiría desde su interior, que cada quien se guiaría por su experiencia académica y su experiencia de investigación, y así funcionó,
Y finalmente logramos un resultado que tiene que ver mucho con la calidad de quienes participaron. Conjuntamos estos textos con la investigación iconográfica tanto del iconógrafo como de los autores, y luego redescubrimos un libro que ya se presentó aquí, que es un libro muy bello, que inclusive tuvimos algunas dudas acerca de qué portada ponerle, porque pues, íbamos a poner una etapa colonial o la prehispánica o siglo XIX. Y entonces ahí sí puedo decir que se me ocurrió que un símbolo que podría sintetizar todo era el Gregorio, el volcán. Y realmente sí es un libro muy bello. Desde el principio hubo la idea de parte de Diego y de quienes trabajaron esta obra, la de tener una transición a fascículos para niños, pero en realidad no se tenía claro cómo se tenían que hacer. La participación de Ana María es determinante para encontrar ese camino y esa formulación que permitiera tomar textos que ya tenían en sí un sentido de difusión muy importante, y muy importante en el INAH, en donde es difícil que los investigadores logren conectarse con un público más amplio a través de textos de difusión. En este caso se logró. Los 30 participantes contribuyeron a que el libro sea un libro muy accesible a la lectura y que sea, como decían aquí, como un cuento. Y luego el mérito de Ana María es tener, digamos, una discusión multitudinaria con 20 autores o con 30 participantes y ir tejiendo esta idea de tener unos fascículos y por parte de nosotros interpretar qué fascículos se necesitaban, y finalmente pues logramos esta unidad de 10 fascículos con dos textos. Y cuando empezamos a hacer el primer fascículo nos dimos cuenta que qué íbamos a poner en la portada, ¿no? El primer capítulo, el segundo, y entonces se nos ocurrió esto de hacer un libro que no es ninguna novedad, que es que se lee de un lado y del otro, ¿no? Y finalmente no sabíamos tampoco a dónde iba a llegarse con esto, y la Secretaría de Educación Pública se interesó con esta idea de a partir de unas maquetas que presentamos, de editar los fascículos, y se editaron. Se hablaba aquí de un tiro más pequeño que podríamos pensar que sirvió de prueba piloto, de 177,000 ejemplares, una cosa así, para un número reducido de escuelas, ¿no? Y finalmente, en un momento dado, se nos habla para decirnos que se va a hacer un libro de texto o un libro de apoyo que ya salió de la prensa, ya entiendo que en unos pocos días los niños empezarán a recibirlo y será precisamente para ellos una sorpresa. Y claro, ellos van a desconocer toda esta historia que está aquí atrás, ¿no? De cómo se fue desarrollando y cómo estos trabajos de investigación que después se convirtieron magistralmente por Ana María en fascículos con una explicación didáctica, y luego estos fascículos, en términos prácticos, se convierten en un libro que, hay que decirlo, que tiene 300 y tantas páginas y que va a ir a dar a niños de cuarto, quinto y sexto. O sea, realmente es una invitación a la lectura y un ejercicio ejemplar del instituto que pudo coincidir con la Secretaría de Educación Pública y hacer, yo diría que casi por primera vez, una aportación directa al proceso educativo. Siempre los investigadores han contribuido a ese proceso educativo, pero en este caso es una contribución directa, es convertir un proceso de construcción e investigación en una obra para niños. Y por eso empecé diciendo
que realmente es una puesta en escena que tiene 3 actos y que los niños que lo lean se van a quedar con lo esencial, que es lo que está en el contenido de esas valiosas páginas. Muchas gracias a todos y por la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Yo solo quiero redondear este panel diciendo que de los fascículos del libro a los fascículos hay un paso grande, y de los fascículos a este libro en particular hay otro paso, en el que no tuvimos que ver, cuando menos algunos de los investigadores, yo creo que no tuvimos que ver. Y ese paso es el de escribir pensando en los maestros, en que son lectores que tienen su propia dignidad. Eso sí se le debe a la dirección que se le dio a través de la SEP al trabajo que nosotros hicimos. Lo que debo decir es que este libro es el producto de una coincidencia afortunada y planeada. No me queda más que felicitarle, secretaria, y felicitarlos a todos por eso, y con eso, si me permiten, daríamos final a este panel. Gracias.